Con el permiso de la presidencia. Adelante, diputado. Compañeras y compañeros diputados, señor secretario de Hacienda, agradecemos su presencia en esta Cámara. En 2015 y 2016, el gobierno federal realizó ajustes preventivos al presupuesto, producto, según la propia Federación, del complicado entorno económico por la volatilidad del precio del petróleo y la desaceleración mundial. Quiero recapitular muy brevemente, señor secretario, sobre el tema para poder plantearle mis preguntas. En 2015, la Secretaría de Hacienda a su cargo anunció un ajuste por el orden de los 124,000 millones de pesos. En ese momento, algunos programas sociales importantes sufrieron los efectos negativos de esta medida. Mientras los recortes a la inversión fueron de poco más de 18,000 millones de pesos. En 2016 anunciaron un nuevo recorte, un recorte al gasto por 132,000 millones de pesos y un aumento esta vez a la tasa de interés objetivo de 50 puntos. Por cierto, hoy la tasa de interés ya se encuentra al 7% y en esa ocasión nuevamente se castigó el gasto a la inversión. La justificación, hacer frente al deterioro del entorno global. Si analizamos el comportamiento del gasto entre 2015 y 2016, concluimos que dichos ajustes han resultado ser una mera simulación, una simulación del gobierno federal y un engaño a la sociedad mexicana. Y es así, porque considerando el recorte del 2015, el gobierno federal gastó 321,000 millones de pesos más respecto al presupuesto aprobado por esta Cámara. Y en 2016, el gobierno gastó más de 740,000 millones de pesos. No hay duda, este gobierno en realidad no se ajusta el cinturón. Por el contrario, gasta más y, por cierto, gasta muy mal. Mis preguntas, señor secretario, serían, primero, ¿podría usted explicarnos por qué si los registros al gasto indican que este aumentó en 2015 y 2016, la inversión pública disminuyó entre 11.8 y 9% respectivamente? Segundo, ¿cómo pretenden reducir el déficit fiscal si en los 2 últimos años el gasto presupuestario ha sido mayor al ingreso aprobado por esta Cámara? Tercera y última, ¿por qué el gobierno federal apuesta más a la retención del capital extranjero, incrementando la tasa de interés y no a una política pública de atracción de inversión, corrigiendo de inicio la tóxica reforma fiscal que tanto ha lesionado a los sectores productivos del país? Gracias por sus respuestas, señor secretario. Gracias, diputado. Tiene la palabra el secretario de Hacienda. Muchas gracias, señor diputado. ¿Me permite su pregunta hacer alguna aclaración de un tema que han comentado diferentes compañeros? El gobierno federal nunca gasta un ingreso por arriba del que le fue autorizado. Hay básicamente 3 conceptos de ingresos con destino específico que durante el año van evolucionando. Y esos 3 conceptos explican que el gasto presupuestado y el gasto ejercido sean distintos. Y en los últimos 12 años se han actualizado ingresos con destino específico que han implicado justamente esa diferencia. ¿Cuál ha sido el más importante? Los remanentes de operación del Banco de México. ¿Cuál es su destino específico? Los tenemos que utilizar para mejorar el balance público. ¿Cómo se presupuestan? En cero. Y cuando se actualizan,
crece al mismo tiempo el ingreso y el rubro de gasto. Y por lo tanto no hay desviación a la norma, sino su cumplimiento puntual. No se presupuesta porque solamente se puede ejercer cuando se actualiza y solamente se puede ejercer en lo que la ley nos dice. Eso explica el que este año, en el 2017 y en el 2016, el ejercicio vaya a ser mayor que el que venía en el presupuesto, porque se actualiza un ingreso que tiene un objetivo fijo en ley. Solo lo podemos utilizar para eso. ¿Cuál es la segunda razón por la que el ingreso y el ejercicio del gasto puede discrepar respecto al presupuestado? La reforma energética. La reforma energética nos mandató a que le diéramos a Pemex y a CFE un peso por cada peso que ahorraran en su reforma pensionaria. ¿Cómo se registra eso en el gasto? Se registra como un gasto del gobierno, como un mayor gasto del gobierno, y en Pemex se registra como un incremento en sus activos. Si tomamos en consideración tan solo estos dos elementos, explicamos ya el 70% de la diferencia. Y por cierto, explicamos una parte del incremento de la deuda que se ha dado en esta administración, que no implica deterioro en las finanzas públicas, sino por el contrario, una mejora, toda vez que si bien se registra como deuda del sector público, al venir acompañado por una reducción en la deuda pensionaria de Pemex y de CFE y por mayores activos en sus reservas para hacerles frente, la posición neta del gobierno mexicano mejora. Dos elementos pues ya explican buena parte de la diferencia: la erogación del gasto que nos mandató la ley en la reforma energética y el uso del remanente del Banco de México que mejoró nuestro balance público. Y el resto de la diferencia son conceptos que conoce bien esta Cámara. Hay una serie de ingresos con destino específico que se presupuestan en cero, que cuando se actualizan se autorizan como un ingreso excedente y se aplican al gasto que mandata la ley. En conjunto, estos tres elementos explican el 100% de la diferencia. Es natural que el gasto presupuestado y el gasto ejercido sean distintos. La ley lo contempla. La ley reconoce que durante el ejercicio se pueden materializar ingresos adicionales y la ley nos dice en qué podemos utilizar. Y de eso damos cuenta puntualmente, se revisa, se audita y podemos de manera transparente asegurar que la ley se cumplió y que se cumplió puntualmente. No hay diferencia en consecuencia ni un ejercicio de un gasto mayor del que se nos autorizó. Hay un cumplimiento escrupuloso de la ley y una utilización del ingreso que se generó adicional en el objetivo que la ley nos mandata. Así habremos de seguir actuando con absoluta transparencia cada vez que tengamos un ingreso con un objetivo, dándole cumplimiento puntual y reportándolo igualmente de manera puntual a esta soberanía para que pueda darle seguimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado Meade. Me permito recordarle a la diputada Margarita Cuata que las manifestaciones gráficas ante la tribuna solo pueden hacerse en el turno del partido correspondiente. Gracias, diputada Cuata. Sí se ve, no se preocupe. Tiene la palabra el diputado Herminio Corral Estrada para hacer comentarios. Señor secretario, agradecemos sus respuestas. Nos queda claro que los resultados que esperábamos de esta administración federal están muy alejados de las expectativas formuladas. Y en sus respuestas, señor secretario, valdría la pena que revisáramos en esta Cámara justamente con detenimiento la ley de ingresos para poder valorar la pertinencia de que esos excedentes se redireccionen. Decía que las expectativas formuladas están muy por abajo de los resultados. Y es así
porque hoy en México hay pobreza, hay desigualdad, hay desesperanza, la economía crece muy poco y además los ingresos reales de las familias han disminuido precisamente producto de la inflación. Hoy más que nunca, señor secretario, es momento de apoyar de manera pareja, es momento de apoyar sin candados, sin trampas, sin sorpresas, a todos los damnificados y entre ellos, por cierto, a todos los habitantes de la Ciudad de México, sin distingo, como también, por supuesto, al resto de los estados. Además, secretario, este gobierno se ha caracterizado por simular recortes, pero al mismo tiempo gastar más y gastar, lo repito, mal. A pesar de generar ahorros superiores a los 21,000 millones de pesos de 2013, a la fecha, producto de las diversas disposiciones en materia de austeridad, la inversión no se ha dirigido a lo que realmente importa. En cambio, el gasto en la imagen y la publicidad de la oficina del señor presidente no sufre austeridad alguna, ni recorte tampoco. Por el contrario, crece y crece año con año. Resulta inadmisible que ante las diversas necesidades que tiene nuestra nación, como el combate a la pobreza, como el apoyo a nuestros pueblos indígenas que cada año tienen menor presupuesto, el gobierno sea capaz de gastar 26 millones de pesos diarios. Sí, 26 millones de pesos diarios para promover la imagen y el trabajo que no se ha hecho bien, por cierto, de este gobierno. La transparencia y la rendición de cuentas no cuentan. Concluya, cuando diputado. las verdades son a medias y a modo de lo que conviene al gobierno. Ante la realidad que impera en el país, lo que menos esperamos, secretario, es opacidad y corrupción. ¿Dónde está también, Concluya, señor diputado. secretario, la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para investigar esto que se ha llamado la estafa maestra? Por cierto, en su cuarto informe, Concluya, reporta diputado. 0 células del crimen organizado desarticuladas. Porque los mexicanos no solo esperan buenos resultados, señor secretario. No Concluya, solamente diputado. resultados en materia macroeconómica y de finanzas. También esperan un gobierno transparente Concluya, y sin diputado. corrupción. Acción Nacional, como siempre, listo para hacer la parte que le corresponde. Gracias.